Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más para preparar nuestra siguiente sesión de las conversaciones desde Marte. Por tanto, nos hemos situado de nuevo en Marte para tomar unas perspectivas especiales, como siempre. Y hoy solo pretendo hacer algunas reflexiones también sobre lo que podríamos llamar la sostenibilidad emocional, de nuestra socioemocional, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque mirando un poco la economía y lo que mueve nuestra maquinaria socioeconómica, hay dos grandes fuerzas que están tremendamente presentes desde hace mucho tiempo y que quizá hoy debiéramos mirarlas con otra perspectiva para ver si nos dice algo, ¿no? La primera es la extrema competitividad y la segunda es la necesidad de crecimiento, ¿no? Y cuando hablamos del fenómeno de la competitividad, pues es claro que la competitividad exige productividad al extremo. La productividad nos lleva necesariamente a una automatización, a una robotización, a exprimir la tecnología para reducir los costes y multiplicar la eficiencia, ¿no? Esto, claro, como veíamos y hemos hablado ya en la anterior sesión, nos lleva a tener más y más personas innecesarias en nuestro mundo. Realmente hay muchos que no somos necesarios para sostener nuestra economía, la generación de riqueza, o bien que somos prácticamente irrelevantes, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos uno más, pero no contamos nada, son empleos, vamos a decir, muy relevantes, de baja categoría y además sin posibilidad de crecimiento, ¿no? Y esto pues nos llevaba, como ya comentamos, a muchos excluidos jóvenes y mayores, ¿no? Pero además personas que tienen tiempo y tienen una gran formación, ¿no? Esto, por tanto, yo resumiría que este exceso de competitividad y productividad nos lleva a una sociedad muy eficiente, pero también muy excluyente, ¿no? La segunda que os comentaba es el tema del crecimiento. El crecimiento, sin duda, las empresas parece que no pueden sobrevivir si no crecen y eso nos genera sin duda también la necesidad de tener que vender más y más y más. Y cuando tenemos que vender más, pues tenemos que buscar de cualquier forma el cómo colocar nuevos servicios y nuevos productos a las empresas. Y esto quiere decir emplear medios comerciales, publicitarios que realmente o posiblemente nos acaban atrapando y desde luego acaban generándonos más y más y más necesidades, ¿no? Somos un mundo en el que lo que inicialmente parece un consumo voluntario se convierte en una necesidad, en algo irrenunciable, incluso en algo sin lo que probablemente no se puede vivir, ¿no? Además de eso, todo esto provoca una velocidad de cambio, ¿no? Y de asunción y adaptación de nuevas cosas que resulta muchas veces difícil o duro, ¿no? Y nos lleva de nuevo también, combinado con el punto de la competitividad y ese factor que nos lleva a la exclusión, el hecho de una gran polarización, creciente polarización. En el sentido, hay una serie de personas muy ricas o muy exitosas y otras personas que están más bien en el lado contrario, sobreviviendo con la lengua afuera y van un poco como pueden, ¿no? Es la polarización con una irrelevancia y falta de sentido por parte de muchos, ¿no? Y yo me pregunto en este momento un poco hasta dónde puede llegar una sociedad, una economía y, en definitiva, un grupo como es nuestra sociedad occidental, basando su sostenimiento en este crecimiento, ¿no? Y en esta productividad y en esto que nos lleva a excluirnos a la mayoría, ¿no? Es realmente ese crecimiento, podríamos decir que está asociado ese crecimiento puramente económico a nuestro bienestar. Recordar el primer día como hablábamos de qué es el nuevo bienestar, porque ya no es probablemente la suma de más y más y más factores o elementos de riqueza, productos o servicios, ¿no? Probablemente hay otras variables mucho más intangibles, ¿no? Pero que debemos tenerlas en consideración. Y esto es un poco también la pregunta, ¿no? ¿Es esto sostenible emocionalmente para la sociedad o no? Porque realmente no sé si es factible tener una sociedad con tantas personas excluidas o irrelevantes o insatisfechas, ¿no? Y es verdad que cada vez más hay movimientos
desde los propios movimientos que representan el mundo empresarial, como el Foro de Davos, el Economic Roundtable e incluso declaraciones del presidente de BlackRock, que hablan de que, por supuesto, las empresas ahora tienen que casi anticipar por encima de la búsqueda de rentabilidad la generación de un impacto social positivo, ¿no? Y el cuidado de las personas, los trabajadores, los stakeholders, los grupos de interés, etcétera. Y sin duda eso está calando, y yo creo que ya es una realidad que voluntaria o involuntariamente las empresas están metidas en ese carril de forma inevitable, ¿no? Y luego hay otro enorme movimiento, y de forma creciente, lo digo simplemente con la observación de lo que hay, de que cada vez es mayor el número de operaciones, volumen de movimiento de cosas, de servicios, de tráfico de productos, ¿no? Basados en la economía de los voluntariados, ¿no? Voluntariados de fundaciones, de asociaciones, de simples grupos espontáneos que se asocian, ¿no? Y esto me lleva a mí a hablar, aunque no es hoy el día, pero sí al menos a dejar mencionado el concepto de la rentabilidad espiritual, ¿no? Todo este trabajo basado en voluntariado, basado en ayudar, en darse, en entregarse un poco en aquello que mejor se nos da probablemente y que puede beneficiar a los demás, produce para quien lo presta una enorme satisfacción que yo me gusta llamarle rentabilidad, ¿no? Rentabilidad espiritual, ¿no? Y que es un factor de motivación enorme para la sociedad y gracias a Dios es creciente, ¿no? Y por otro lado es rentabilidad para quien lo recibe, por supuesto, que recibe una casa, un servicio, una ayuda, lo que sea, ¿no? Unos productos para alimentarse, ¿no? Como hemos visto muchos ahora, mucho incremento de necesidad en esta pandemia, ¿no? Y para mí es uno de los deseos, ¿no? De trabajar cada vez más y tomar conciencia en la sociedad de que deberíamos fomentar mucho este espíritu o esta búsqueda de rentabilidad espiritual de otro tipo, distinta a la puramente financiera, que aparece con un apunte contable basado en unos criterios absolutamente convencionales, ¿no? Y por tanto vemos también tremendamente frágiles ahora con todos estos movimientos y emisiones de dinero tan salvajes, ¿no? Que nos preguntamos, bueno, pero esto, ¿en qué se está convirtiendo el dinero, ¿no? En esa especie de casi de droga, de movimiento de gasolina para que nos movamos, ¿no? Pero muchas veces sin entender demasiado qué es lo que es, ¿no? Bueno, en todo este contexto en el que hoy vivimos, de esas exclusiones, la exclusión en el caso de los mayores, lo que llamamos mayores, realmente casi, o la irrelevancia, empieza a producirse cada vez más jóvenes, ¿no? De hecho, yo creo que casi todos los que estamos aquí, o muchos, bueno, no todos porque hay mucho joven, pero posiblemente, bueno, pues somos ya casi mayores, ¿no? Y la pregunta es que ya nos servimos, muchos de nosotros nos han prejubilado a lo mejor algunos a los 50 años o 55, y es que ya nos servimos, es que ya es casi irrelevante lo que hacemos, nos tenemos que dedicar al ocio y a leer en casa y esperar a ser abuelitos, o tenemos más cosas que hacer, ¿no? Y cómo podemos eso, bueno, darle un poco la vuelta, ¿no? Y volver a ser, bueno, personas que sí servimos, ¿no? Y somos alguien, ¿no? Y luego, en torno a las personas mayores también, pues tenemos una serie de retos y de cuestiones como quién nos cuidará, ¿no? ¿Dónde viviremos, ¿no? De cómo se financiará nuestro futuro, ¿no? Y nuestra vida, vamos a decir, ¿no? Porque no está claro que el sistema de pensiones y la mirada financiera tal y como hoy la concebimos, pues pueda servir para dar explicación a esto, ¿no? Y de hecho a mí hay una cosa que repito muchas veces, ¿no? Que es sorprendente la enorme contradicción que significa escuchar en foros de expertos la preocupación de que, por un lado, de que el mundo con la automatización, la robotización va a colocar en el paro prácticamente a la inmensa mayoría de la gente y por lo tanto vamos a tener un problema de paro, pero también a la vez se convive con preocupaciones de los expertos en las pensiones y en todo esto, que lo que dicen es que va a haber un auténtico problema porque no va a haber cotizantes, ¿no? Esto nos lleva así a eso de la tributación de los robots o lo que queremos, que no es el tema de hoy, pero indudablemente, como vemos, está todo
tremendamente interrelacionado, ¿no? Y nos da muestras de la complejidad en la que se está instalado nuestra sociedad y cómo para arreglar cualquier cosa hay que tener una visión bastante completa, ¿no? De cómo interactúan unos factores y fenómenos en los demás, ¿no? Bueno, pues el propósito de este vídeo era nada más que contextualizar esto para pedir a los participantes en la cuarta sesión que de alguna manera preparen y piensen un poco sobre cómo abordarían ellos, cómo abordaríais vosotros la gestión y la vivencia de los mayores, entendiendo por mayores personas que somos cada vez más jóvenes para colocarnos en esa categoría. La sociedad coloca ya en la categoría de mayores a personas verdaderamente muy jóvenes, ¿no? Por lo menos de espíritu y de salud, ¿no? Entonces, bueno, trabajaremos en la próxima sesión, el día 28, sí, bueno, no sé qué día es exactamente, la semana que viene, un día esta propuesta y el propósito pues es realmente poder tener unas reflexiones previas para allí trabajar y consentir entre todos una propuesta practicando ese sistema de conversación que ya llevamos practicando unas cuantas sesiones. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que pronto nos veamos en Marte de nuevo. Muchas gracias.